En esta ocasión les voy a mostrar cómo colocar un cierre como este. Vamos a abrirlo. Así será nuestro resultado final. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un cierre de principio a fin. Hay muchos pantalones que en la parte del cierre se empiezan a abrir. Esta técnica que les voy a mostrar lo oculta a la perfección. Miren, por más que lo jalamos, no se nos asoma. Es la diferencia entre un buen cierre y un mal cierre. Por cierto amigos, los invito a que me visiten a mis redes sociales. Les dejo los enlaces en la descripción. Ahí subo constantemente todos mis proyectos y trabajos que he estado elaborando últimamente. No se diga más, vamos con el video. Vamos a colocar la aletilla de este lado. Vamos a ver cuánto mide esta aletilla. El cierre que vamos a colocar es de 12 centímetros. Los 12 centímetros se cuentan únicamente del herraje. Pueden ver, son los 12 centímetros. Y nuestra aletilla mide 16 centímetros. Entonces para este cierre pues le queda perfecto. Así es como sacamos la medida de la aletilla. Y el aletillón mide 11 centímetros de largo. Pero en este caso ya lo doblamos y le pasamos over al costado. Aquí se cosió y se volteó al revés para que nos quede de esta forma. Y ya así tenemos un ancho de 5.5 centímetros. De largo 16.5 centímetros. El aletillón debe ser ligeramente más largo que la aletilla para que la tape a la hora de que ya esté armada pues nuestra pieza. Que vamos a coser primero la aletilla en esta parte. Así es el frente. De hecho el overlock lo vamos a pasar como en forma de L. Lo tenemos de frente, lo pasamos en forma de L. Y ya para pegarlo lo vamos a coser al revés. El pie que vamos a estar utilizando es este. Tiene un dedo más ancho que el otro. Para colocar en la aletilla vamos a ocupar este imán. Y vamos a colocarlo aquí. Una vez que ya lo pegamos, vamos a ocupar este tipo de patrón para que nos salga pues lo más preciso nuestra curva. Vamos a marcar de aquí hacia arriba. Esto lo deben hacer antes de coser esta parte. Ahora nos vamos a pasar en aquella máquina ya que tenemos el pie compensado. Es un pie compensado 332. Y recuerden que para hacer sus trabajos pues de mayor calidad deben apoyarse con este tipo de pies. Ya si cuentan con bastante experiencia y no tienen problemas para que les salga la costura recta, pues pueden hacerlo directamente sobre la máquina. Listo, una vez que ya cosimos esta parte, ahora sí vamos a colocar nuestro cierre. El cierre lo vamos a colocar al revés, de esta forma, y lo vamos a pegar al ras de esta costura. Como pueden ver en la parte superior de nuestro cierre, se dobla un poquito hacia acá, entonces debemos de pegarlo recto. Nos vamos a guiar más de este lado que de este para pegar nuestro cierre. Entonces ya que lo tenemos bien medido, vamos a pegarlo. Para colocar el cierre vamos a utilizar un hilo azul para que se camuflajee. Siempre debe ser del mismo color del cierre, pues para dar mayor calidad a nuestro trabajo.
Y le vamos a pasar doble para reforzarlo. Listo. Ahora vamos a regresar a la otra máquina. Estamos cambiando de una máquina a otra porque pues en una coloqué el pie compensado, en otra puse otro hilo y en esta prácticamente voy a hacer todo el trabajo de la colocación del cierre. Y ya que vamos en este paso, esta pestañita del cierre la vamos a doblar hacia adentro de esta manera y lo vamos a meter así. Ahorita vamos a hacer la curva. Lo colocamos de tal forma de que esté bien acomodadita la aletilla para que no la vayamos a coser de lado. Y vamos a ir cosiendo. Vamos a ir doblando el pantalón conforme vamos cosiendo para hacer la curva. Para la siguiente, de igual forma, vamos a doblar la pestañita de nuestro cierre. Y la separación pues la vamos a hacer al gusto que nosotros queramos. Listo, así es como queda nuestro cierre. Ahora vamos a colocar el aletillón. Nada más que ese lo dejo aquí. Ok, el aletillón lo pueden colocar junto con la otra piececita, pero cuando estamos aprendiendo lo recomendable es que primero peguemos el aletillón y después nuestro lado izquierdo. Entonces, el objetivo de dejar libre esta pestañita fue que se pueda coser toda esta parte directa con el aletillón. Si nosotros la hubiéramos cosido, pues quedaría así, ya no la podríamos coser, o la coseríamos pero de lado. Entonces ya quedó libre. Empatamos ambas partes y verificamos que el aletillón quede ligeramente más abajo que nuestra aletilla para que nos la cubra. De este lado también debe salir un poquito más para cubrir esa parte. Vamos a coserlo únicamente por la orillita. Listo. Esta costura únicamente tiene la finalidad de fijarnos el aletillón. Ok, ahora para la parte izquierda vamos a hacer una pequeña muesca. A ver, permítame tantito. Pásame las tijeras. Gracias. Esa muesca la van a hacer directamente donde acaba nuestro cierre, que es en esta parte. Aproximadamente unos 8 milímetros y la vamos a doblar hacia adentro de esta forma. Ya que la doblamos, la vamos a coser aquí. Empatamos. Esto es el lado frontal de nuestro pantalón. Esta muesca nos sirve para que este lado lo volteemos hacia adentro. Si se dan cuenta, aquí lo volteé hacia atrás
y ya este lado lo estoy volteando hacia adelante. Entonces nos vamos a ir así. Si se dan cuenta, tenemos aquí la over y vamos dejando una pestañita o un margencito para que a la hora de unir la otra parte nos quede un efecto como si fuera cerradura de codo. Deben asegurarse que hasta el final doblen exactamente lo mismo que venimos cosiendo. Listo. Ahora vamos a coser la parte superior. Metemos nuestro pantalón. Y vamos a ir doblando esta parte de tal forma que la over que tenemos de este lado no supere este lado que ya doblamos y la over de este lado no salga de esta parte. Lo vamos a coser de tal forma que esta over que tenemos de este lado no salga de la parte trasera y esta over que tenemos pues de la parte inferior no debe sobresalir del doblez que tenemos aquí. Lo que les comentaba, debemos fingir la costura de la cerradura de codo. Nos clavamos y vamos a ir acomodando de esta forma. Si quieres baja tanto la toma. A ver, bájala así. Ok, ya que llegamos al extremo, ahora vamos a subir. Vamos a tener mucho cuidado de que nuestras bolsas no se estén atravesando para que no las vayamos a coser. Aquí tocamos nuestro cierre para no coserlo y vamos a hacer una pequeña abertura, ya que en esta parte vamos a colocar una presilla y pues la presilladora ya está calibrada para dar aproximadamente 8 milímetros de ancho. Entonces vamos a hacer esos 8 milímetros aproximadamente. Listo. Y listo, amigos, ya tenemos colocado nuestro cierre. Así se ve de la parte frontal y de la parte trasera. Así es como lo vemos. Estas líneas deben de empatar lo más posible. Y si se dan cuenta, se parece bastante a la costura que nos da nuestra máquina cerradora de codo. Dame chance. Miren, aquí tenemos cerradura de codo. Como pueden ver, se ve muy similar a este tipo de costura. Nada más que del lado trasero o inverso tenemos la costura de la cadeneta. Y listo, amigos, así es como queda colocado nuestro cierre de principio a fin. Ahora lo que resta es unir la parte del trasero con nuestro delantero. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. En verdad espero que les haya gustado. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan.
No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por favor, déjenme en los comentarios si lo comprendieron, si quieren ver videos como este o qué otra cosa les gustaría aprender. No olviden darle like al video y compartirlo, eso me ayuda bastante para crecer mi canal. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.